Encontramos en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. En el día de hoy los productores nacionales independientes vienen a entregar un documento en apoyo al cumplimiento de la norma técnica dictada por CONATEL en relación a la producción nacional audiovisual. Vamos a conversar entonces con Ennio Di Marco Antonio, quien va a leer el documento que presentan hoy ante CONATEL. Buenos días, colegas periodistas. Vamos a hacer entonces lectura del comunicado de los productores nacionales independientes. Nosotros, los productores nacionales independientes, sujetos de derecho desde el año 2005, a través de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, respaldamos la publicación y puesta en marcha de la norma técnica sobre los servicios de producción nacional audiovisual, publicada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, en fecha 22 de diciembre del pasado 2009, en la Gaceta Oficial número 39.333. Antes de cualquier razón para apoyar esta medida, como productores independientes, sujetos de derecho como todos los venezolanos, condenamos la campaña de desinformación irresponsable en dos medios televisivos, medios radiales y prensa que se ha hecho sobre esta norma técnica, prevista en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Esta campaña ha provocado protestas violentas, de dudosa espontaneidad, donde hemos presenciado la muerte de dos de nuestros compatriotas. ¿Realmente son necesarias estas manifestaciones violentas? ¿Qué interés está detrás de estas protestas? Si la información sobre la medida la conoce todo el país y todo el que la quiere conocer. A finales del 2009 la Producción Nacional Audiovisual recibió con beneplácito los mecanismos para la asignación de espacios y programas de producción nacional independiente en radio, instrumento que definirá las reglas de juego entre los prestadores de servicio y productores nacionales independientes para la esperada democratización de la radio en Venezuela. Hoy la libertad vuelve a hacerse presente ante una nueva posibilidad. La televisión por suscripción siempre ha requerido de los servicios de productores nacionales audiovisuales externos, labor muy similar a la de los productores nacionales independientes. La norma técnica aprobada por CONATEL en diciembre del año pasado da a la producción nacional 12.7% del espacio que ofrecen los servicios de cable. Ello significa más contenidos nacionales y por lo tanto más fuente de empleo y de libertad de expresión para todos los venezolanos, para generarlo. Es otro derecho conquistado por nosotros, los trabajadores de la televisión. Si el canal tenía un estatus como productor nacional audiovisual, estamos hablando del único canal que no entregó los documentos para la medida, por cuanto más del 70% de su programación era de factura venezolana, ¿por qué desafiar la norma técnica y cambiar abruptamente la programación? Desde esta tribuna preferiríamos pensar que es una acción desesperada del director general de RCTV, Marcel Granier, para mantener la censura en su canal al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y a todo lo que tenga de positivo la revolución bolivariana. O preferimos pensar que esta es otra de las acciones que emprende Granier, único responsable de la situación actual de RCTV, para tratar de sustentar la matriz de opinión de una dictadura que no existe y engañar una vez más a los venezolanos, como lo hizo hablando el cierre de RCTV, para luego anunciar 2 meses después y con bombos y platillos la salida de RCTV Internacional, canal que, contrario a ser disminuido económicamente, vendió todos sus espacios de publicidad en aquella ocasión. Sí, los productores nacionales independientes, como trabajadores, esperamos que sea eso, y no una acción de reducción de personal que ha sido vieja práctica de este personaje, aprovechando las coyunturas como lo hizo en el pasado con el Diario de Caracas, en sus tiempos como parte de las empresas 1BC. Hasta diciembre, más del 90% de la grilla de producción de RCTV era nacional. RCTV, ante la medida, cambió de un solo golpe más de la mitad de su producción nacional, a fin de adecuarse con esta norma técnica para mantener su estatus de internacional. ¿Qué va a pasar con el 50% de producción nacional que hacía RCTV? Más claro aún, ¿qué va a pasar con los trabajadores que producían ese 50%? ¿Van a ser despedidos usando como excusa una medida perfectamente legal, solo por la arrogancia y la malcriadez de no permitir el único espacio en RCTV donde se puede decir algo bueno de Chávez, las cadenas presidenciales? Frente a esas cámaras y a estos micrófonos, frente a estas cámaras y micrófonos, están muchos responsables del éxito del canal que Marcel Granier, con una prepotencia incompatible al incumplimiento o al cumplimiento, en este caso, de la ley que nos caracteriza como venezolanos, y con una malcriadez ni siquiera compatible con su trabajo, con su concepto de sí mismo, ha llevado al rechazo de más de la mitad del país. Aquí están los trabajadores de producciones y telenovelas afamadas de ese canal, que tantos millones dieron al patrimonio de esa empresa, los productores de tantos programas que ustedes han visto en la televisión venezolana. Los productores de tantos programas que han visto en la televisión venezolana, los verdaderos actores, realizadores, talentos que formaron parte de eso que muchos venezolanos y venezolanas consideraron su única referencia televisiva por más de 50 años. Conociendo las prácticas de Granier, como trabajadores de la televisión, hacemos un llamado a nuestros colegas, trabajadores de RCTV. El llamado es a defender sus puestos de trabajo de Marcel Granier, el único responsable de su incertidumbre.
RCTV es un productor nacional de audiovisual y ustedes son los que hacen esa producción amenazada únicamente para que el director de RCTV pueda seguir manteniendo la censura al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en su canal. Trabajadores de RCTV, ustedes tienen su turno al bate. No permitan que Marcial los ponche. Muchas gracias. Bien, amigos de Venezolana Televisión, eran declaraciones de Enio Di Marco Antonio, en nombre de los productores nacionales independientes.